a la plataforma que estamos usando. Es que, bueno, yo me siento más cómoda enviándola por correo porque ya me... Ajá. Eh, yo preferiría, Úrsula, miren, ha habido muchos debates con respecto a si una institución pública de educación pública como la ENA debería contratar los servicios de una empresa privada como Google para que funcione como un intermediario muy importante de los procesos pedagógicos. Yo creo que no debería ser así, pero por otro lado, pues la ENA ya está pagando, me imagino que una cantidad de dinero no pequeña. Si se fijaron ahora en las prácticas de campo, se dijo que no se le va a otorgar recurso a todas las personas. Entonces, yo diría, bueno, si ya estamos distrayendo un conjunto de recursos para pagar este tipo de servicios, tratemos de utilizarlos, ¿no? O sea, que la verdad yo entendería es bastante sencillo, a ustedes les aparece ahí como, les aparece la tarea y solamente tienen que entregarla, anexan el archivo y es un procedimiento muy similar a mandar un correo electrónico con la diferencia de que se tiene que utilizar la plataforma, Úrsula. Entonces, insisto, ¿no? Con la finalidad de que aprovechemos como pues la infraestructura tecnológica para la cual se están distrayendo recursos de la institución, yo diría, utilicémosla. Preferiría que fuera así, ¿no? Si Ok, ya hay algún problema para subirla, pues sí me dices y me mandas el correo y no hay ningún problema, ¿no? O sea, yo de todos modos la recibo, sí, gracias. ¿sí? Ok, perfecto. Pues digo, ya es un ejercicio individual, ¿no? Cada quien diga, yo sí envié la tarea, no me voy a poner ahorita a leer cuáles son las tareas que recibí, cuáles son las que dejé de recibir. Ustedes hagan el ejercicio individual y digan, ok, no la mandé, pues la subo, sí le tengo que dedicar media hora a hacer la infografía, pero, pero bueno, pues está ahí esa oportunidad. Y cuando termine la clase, yo lo que voy a hacer es que voy a actualizar la fecha de entrega para que la puedan subir a la plataforma, porque ahorita, si la intentan subir, pues les va a decir que ya venció la fecha. Entonces, el día de hoy, la intención es que discutamos un texto que podría parecer en una primera lectura como muy técnico y muy complicado y podría parecer heredero de una tradición dentro de los estudios musicales que justamente estamos tratando de superar, ¿no? Que tiene que ver con estos análisis excesivamente formalistas en donde los etnomusicólogos van al campo, registran un conjunto de canciones, posteriormente regresan a su laboratorio y se ponen a analizarlas. Una primera lectura del texto de Blacking pues sugiere justamente que eso es lo que nos está proponiendo el autor, pero yo creo que si nosotros vamos entresacando, nos vamos a encontrar con una propuesta bastante interesante que de alguna u otra manera se alinea, ¿no?, al análisis cultural que nos propone Alan Merriam en la antropología de la música. No, sé que no hemos hablado tanto de Merriam, ¿no? Lo haremos en algún momento, estaremos hablando de algunos aspectos que tienen que ver con el análisis cultural de la música que nos propone Merriam. Pero este texto de John Blacking que ustedes revisaron, ¿no?, a propósito de los cantos infantiles en los Venda de Sudáfrica, en realidad sí nos aporta elementos para ir pensando las prácticas musicales. Recuerden que cuando ustedes vayan leyendo a los autores, interróguenlas y pregúntenles, bueno, ¿tú qué tienes que decirme para mi proyecto de investigación? ¿Qué me puedes aportar para el estudio de las prácticas musicales? Y creo que de esa manera los textos nos van a entregar elementos tanto teóricos como metodológicos para que vayamos pensando nuestras investigaciones. En ese sentido, yo les diría que no se preocupen
si no se entendieron los aspectos técnicos, ¿no? Y todas estas transcripciones que se llevan casi la mitad del artículo de Blacking, yo ahorita trataré de recuperar los puntos que considero son más importantes, pero insisto, más allá de todo este dispositivo, de transcripción y análisis que de repente resulta abrumador en el texto, creo que sí hay una apuesta antropológica de parte de la etnomusicología que está haciendo, de la antropología de la música que está haciendo Blacking, además de que en algún momento cuando hablemos de un texto muy bonito que se llama Hay música en el hombre, pues también aparecerán planteamientos interesantes, ¿no? Pues que reivindican a las prácticas musicales y reivindican a la musicalidad que todos en alguna medida desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Entonces, pues no se preocupen si ustedes no, insisto, si no se entendió bien esta parte técnica, el trabajo el día de hoy será recuperar algunas orientaciones que podemos desprender de la lectura de Blacking, ¿no? Ok. Perdón, maestro, no escuché muy bien. ¿Cuál era la pregunta? A ver, espera, déjame ver. Isaac, ¿qué fue lo que no escuchaste? ¿En dónde se cortó o...? Sí, lo último. Ah, ok, sí, les decía que no nos dejemos abrumar por la parte técnica del texto que nos propone Blacking, ¿no? Por toda la cuestión como de la transcripción y del análisis en términos un poco más formales, sino que tratemos de rescatar algunas directrices como metodológicas, ¿no? Para ir pensando nuestros propios problemas de investigación. Gracias. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Ahora, la vez pasada yo empecé exponiendo y después abrimos el espacio para que ustedes fueran discutiendo. Vamos a hacerlo al revés. Yo abriría ahorita el espacio para que ustedes comenten qué fue lo que entendieron de un texto que, insisto, podría resultar abrumador en términos de los tecnicismos que nos va presentando Blacking, que si los intervalos, las escalas, nombres de las notas, pero en realidad ahí no es donde está lo importante de esta lectura. Entonces, lo que yo les propongo es que comencemos con lo que ustedes entendieron del texto y de ahí partimos para que yo recupere algunas cosas que son importantes de esta lectura. Pero déjenme hacer algo porque tengo aquí un relajo con las presentaciones. Espérenme. Ya está. Ok, ahora sí, listo. Ahí va. Listo. Entonces, ahora sí. Bueno, les pedí que revisaran este texto de John Blacking, de la antología de Francisco Cruces,
déjenme decirles que esa antología de Francisco Cruz es oro molido, ¿no? Descarguen el archivo, guárdenlo. Creo que va a ser un referente muy importante a lo largo del PIF, ¿no? No quiere decir que se va a convertir en el libro de cabecera del PIF, pero sí ustedes ahí van a encontrar a los principales autores y autoras que han realizado contribuciones significativas al campo de la antropología de la música, ¿no? Entonces, Blacking, Timothy Rice, Bruno Nettel, estos distintos autores que aparecen ahí, pues son importantes y les digo, tengan allá a la mano el texto. Y seleccionamos el capítulo número 6 que se llama El análisis cultural de la música por varias razones. La primera de ellas es que creo que junto a Christoph Small, junto con Alan Merriam, John Blacking ha sido uno de los principales impulsores del enfoque de la antropología de la música, aunque bueno, también hay que situar a los autores en su contexto, ¿no? Todavía a la mitad del siglo XX, ¿no? En la década de los 60 del siglo XX, pues muchas disciplinas, entre ellas la antropología, la etnomusicología, pues estaban tratando de demostrar que eran campos del conocimiento científicos, ¿no? Que podían generar un conjunto ahí de datos, que podían llegar a un conjunto de conclusiones relativamente generales sobre el comportamiento, sobre la cultura, sobre la música. Y bueno, eso hace explicable que de repente los autores opten por esquemas analíticos muy formalistas que de repente pueden chocar con la formación que ustedes están recibiendo ahí en la ENA, ¿no? En donde se pone mucho énfasis en toda la cuestión del sentido, de la interpretación, de la hermenéutica, ¿no? Todos estos enfoques que vienen de la antropología simbólica, Clifford Geertz, Víctor Turner, pero hay que valorar y hay que ponderar las aportaciones de los autores en el contexto en el que la realizaron, ¿no? Bueno, entonces, y aparte, ¿no? O sea, aparte de que Blacking es un autor importante, pues la otra parte tiene que ver con el hecho de que él, les decía, ¿no? Junto con Alan Merriam, sea de los principales exponentes de lo que podemos denominar como una antropología de la música, aunque no siempre estemos seguros de cuáles son los autores que pertenecen al campo de esta disciplina, cuáles son las problemáticas, cuáles son las prácticas musicales que tenemos que estar analizando. Ahora, yo les preguntaría aquí, insisto, ¿no? Antes de que yo les dé mi punto de vista del texto, que es un punto de vista estrictamente personal, ¿no? No es la interpretación, es una manera de entender el texto. Yo les preguntaría qué fue lo que entendieron de lo que nos está proponiendo John Blacking. Y abrimos los micrófonos. Sí, hola, ¿me escuchan? Gracias. Bueno, yo como forma introductoria podría decir que este es un análisis que intenta, o más bien John Blacking intenta entender la significación formal, tanto formal y expresiva de la música, ¿no? Y que además por medio de este análisis formal de la experiencia, pues se da cuenta de que la cultura, que la música va más allá, la cultura va más allá de la música, ¿no? Él le pone de esta manera, lo menciona como la música, tal cual. Bueno, aquí escribí una frase que me parece como que puede acumular el sentido de todo el texto. Menciona que la música es expresión de realidades culturales. Entonces, pienso que al asumir esto, se puede admitir que la música no puede ser entendida como un sonido, solamente un sonido, y que además sus formas poseen
o más bien la música de la tribu Venda, que a lo largo de este texto habla, pues constituye formas que poseen significación. Estas significaciones tienen que ver con el productos artificiales de la cultura, ¿no? Que los miembros de esta tribu, a través de los cantos que ellos hacen, John Blacking menciona un concepto, ¿no? Que menciona que es una lingüística tonal. Entonces, a partir del análisis que hace John Blacking de las distintas composiciones que tiene este grupo, se da cuenta de que la parte tonal de cada una de estas piezas musicales tiene una importancia muy presente, ¿no? Y cualquier cambio en la estructura tonal de las canciones de este grupo altera por completo el sentido, ¿no? De toda la estructura musical. Bueno, hasta ahí es como introductorio mi comentario. Ok, gracias, Josías. Entonces, Josías tocó varios puntos importantes, y yo sin pretender resumir, ¿no?, la comprensión que Josías nos propone del texto, yo lo que les comentaría ahorita, ¿no?, en reacción a lo que dice su compañero, es que aquí hay que entender qué es lo que hace la musicología tradicional cuando va a analizar una obra, ¿no? Entonces hagan de cuenta que el musicólogo tradicional, por ejemplo, no sé, consigue la partitura de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Y lo que hace el musicólogo tradicional es que se sienta en su laboratorio, ¿no?, a tratar de entender de qué manera están estructurando los distintos elementos dentro de esa obra. Ajá. Pero, bueno, si quieren mejor ahorita hacemos el ejercicio. Pero como señalaba Josías, en alguna medida cuando nosotros pensamos las obras musicales, y ya ahí hay una parte importante de la propuesta de Blacking, es que consideremos que las obras musicales en una medida muy importante dependen de factores extramusicales. Es decir, si nosotros queremos hacer un análisis de un género, de una práctica musical, tenemos que ir más allá del análisis del sonido entendido como una estructura o entendido como un sistema, que es lo que hace la musicología tradicional, insisto, ¿no? Partiendo de esta idea que también comentaba Josías, de que fíjense, si bien podemos decir que la música es un mecanismo de comunicación universal en distintas culturas, no podemos decir, por ejemplo, que la música comunique lo mismo para todas las culturas. Y yo estoy seguro que muchos de los patrones sonoros que hay, que funcionan en Occidente, por ejemplo, pues podrían resultar irrelevantes para personas que viven en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, si bien la música se utiliza como un mecanismo de comunicación universal, nosotros tenemos que entender los procesos comunicativos de la música a la luz de los contextos culturales en el cual se produce. Isaac, vi que se activó tu micrófono y no sé si querías comentar algo. Sí. Sí, bueno, yo también, así igual que el compañero, pues vi cómo ese análisis de la música infantil de los Venda, bien lo dijo el compañero, ¿no? Crea pues realidades. La música es una expresión de realidades culturales, ¿no? Y pues al principio dice, ¿no?, que la música ordena y organiza la forma social, ¿no?, en particular de esa tribu Venda, ¿no?, que pues
como los niños no pueden cantar canciones de adultos, ¿no? Aunque sí la tengan que escuchar, ¿no? También noté un poco que, no sé, esta música es como que, digamos, muy corporal, ¿no? No hay, bueno, existen bueno, vi que están estas cañitas, ¿no? Que son las melodías, y eso que dice el compañero, pues también me cae así, porque pienso que ese tipo de cañas y melodías, pues dice que o las melodías que son como desafinadas, me parece, porque los niños buscan entre esas melodías, esos sonidos que hacen, su propio, como digamos, su propio sonido, agarran como su tono, ¿no? Exactamente, agarran su tono. Y eso hace que se vayan formando, ¿no? Ya depende de sus habilidades musicales, ¿no? Entonces ahí pienso que, bueno, y ya después que Blackie analiza todo esto, ¿no? De los patrones musicales y que tiene que ver con patrones musicales que, que tienen que ver con danzas nacionales, ¿no? Y que de ahí se derivan otro, otro tipo de música para niños, ¿no? Sino es que me hace que sí es bueno, se me hizo, a mí sí me gustó mucho el artículo. Creo que bien nos puede abrir así como la idea, ¿no? De cómo hacer un análisis, pues, digamos, desde nuestra disciplina cultural y musical, ¿no? En diferentes lugares, no sé. Yo sí, yo concuerdo contigo, contigo Isaac, y qué bueno que te haya gustado el artículo. Ahorita vamos a ver, en realidad hay muchas cosas muy interesantes que podemos ir desprendiendo del artículo de Blacking, ¿no? Que tienen que ver precisamente con la musicalidad humana, que tiene que ver con los parámetros que utilizan las distintas culturas para organizar el sonido. La música, porque uno pensaría desde una óptica muy eurocéntrica, que cuando hablamos de música estamos hablando de armonía, estamos hablando de melodía y estamos hablando de ritmo, ¿no? Y Blacking, de hecho, propone una de las definiciones más interesantes de la música, ¿no? Él dice, bueno, la música tiene que ver solamente con alguna organización humana del sonido, ¿no? Que esa organización pueda incluir, por ejemplo, relaciones entre las notas, armonía, melodía, ¿no? Ritmo, ese es otro boleto. Pero ahí hay entonces verdaderamente una puerta hay una puerta para acercarnos antropológicamente a la música, ¿no? No desde un marco preconcebido, no desde un conjunto de raseros que nosotros predefinimos de antemano, sino en realidad ver, ¿no? Y acercarnos a la comprensión nativa que tienen las personas de sus propias prácticas musicales. Y además algo que señalas que es muy importante, Isaac. Todo el proceso de evolución de las artes, por lo menos en Europa, nos ha llevado a pensar, por ejemplo, que la música, que la literatura, que la pintura son dominios que están desvinculados de la realidad y que obedecen a su propia legalidad, ¿no? Así lo plantea Max Weber, por ejemplo, en un ensayo que aparece al final de Economía y Sociedad, que se llama Sobre los fundamentos racionales de la música, ¿no? La idea de Weber y de muchos otros sociólogos es que conforme posteriormente, casi con el romanticismo, hagan de cuenta por ahí del siglo XIX, a la mitad del siglo XIX más o menos, lo que ocurre con los campos artísticos es que por fin habían logrado, ¿no?, autonomizarse de los imperativos que te imponía la iglesia, por ejemplo, que te decía, no puedes utilizar, no sé, ¿cómo le llaman La Iglesia Católica te prohibía utilizar, por ejemplo, cierto tipo de intervalos a la hora de componer, pues, o bueno, por ejemplo, incluso, ¿no?, en el siglo XI, en el siglo XII, antes de que existiera la música polifónica, la iglesia te obligaba a los compositores a que compusieran en un canto llano, no un canto monódico en donde todo mundo entonaba la misma línea melódica, ¿no?
Supuestamente, dicen algunos historiadores del arte, fuimos atravesando por un proceso de racionalización de los campos artísticos, en donde al final del día los campos artísticos solamente tienen que responder a la legalidad interna del campo, es decir, de la música, de la pintura y del arte. Y Blacking nos dice, es que eso no es cierto. No podemos pensar la música desvinculada de las prácticas dancísticas, no podemos desvincular, y sobre todo en sociedades como las que tenemos aquí en México, no podemos pensar la música desvinculada del contexto ritual, desvinculada del carnaval, desvinculada de la fiesta, del fandango. Es decir, la música, la producción musical está estrechamente vinculada con el contexto. Y eso es algo muy interesante del texto que nos está proponiendo, del texto que nos propone Blacking. ¿Qué más podríamos recuperar, aparte de lo que ya comentaron Isaac y Josías? Bueno, a mí me pareció muy interesante la forma en la que pues Blacking hace énfasis en el texto acerca de las equivalencias lingüísticas y culturales, y me gustó que pues da ejemplos, ¿no? De cómo hay ciertas canciones para niños, para niñas, para los adultos, para danzas, y que todo esto es para, o sea, cada canto tiene como o sea, se debe usar en ciertos momentos específicos. Bueno, eso era todo lo que quería decir. Así es, Erandi, ¿no? Que ahí nuevamente vemos como la presencia de todos estos factores extramusicales y cómo están condicionando el discurso musical, ¿no? Que nuevamente la idea, ¿no? La idea de la gente que hace música y la idea de las personas que hacen historia de la música o que hacen sociología de la música es que conforme pasara el tiempo, los campos artísticos se iban a poder desprender como de estos imperativos que tienen que ver con la religión, que tienen que ver con la estructura social, que tienen que ver con el lenguaje. Y por eso es importante el texto de Blacking. La primera invitación que nos hace Blacking es a no pensar las prácticas musicales abstraídas del contexto cultural, y cómo incluso pues un fenómeno como el lenguaje está condicionando, como señala su compañera Erandi, el tipo de música que hacen los Venda. ¿Qué más podríamos comentar? ¿Puedo? Adelante, Carlos. Bueno, un poco refiriendo al último que comentabas, cuando se pregunta sobre el problema del método de análisis etnomusicológico, dice que primero, o sea, que estaba cayendo tal vez en un error al querer estudiar en específico la música infantil, hasta que llegó a un punto en el que se dio cuenta que era pues como le llama un continuum, ¿no? De toda la danza y la música que ya había del lugar, aun cuando no había esta división entre música para niños y música para adultos, y además aun cuando no se trataba de la misma práctica, ¿no? Y de cómo pues Blacking dice que entonces no hay muchos factores que para él serían tal vez no musicales, que están regulando esta estructura de la música, bueno, en su análisis etnomusicológico, y que también es importante ver este factor del continuum, ¿no? De que se trata de, pues sí, de una mutación de esas mismas músicas y que se adaptan, en este caso, a los niños. Bueno, creo que solo eso. Así es, que fíjense bien, uno pensaría, ¿no? En línea con la reflexión que nos propone Carlos, que solamente en las sociedades tradicionales es donde nosotros vamos a encontrar como esta continuidad entre la música y los factores extramusicales. Hay un autor francés que se apellida Genion, que escribe un artículo muy bonito sobre una
antimusicología de la música popular, ¿no? Antimusicología justamente porque está criticando esta visión en donde yo hago un análisis de una obra musical al margen del contexto cultural o de la cultura en la cual se está originando. Y nos dice este cuate, a ver, pensemos por ejemplo en la canción comercial. La canción comercial está sujeta a un montón de imperativos extramusicales. Y hablemos específicamente de la estandarización en la duración de la canción comercial. ¿Por qué todas las canciones del radio duran entre 3 y 4 minutos? Y es algo que ya les había preguntado, pero ¿qué me podrían decir en este momento? ¿Qué me dirían? Siento que actualmente, uno pensando ahorita en la exponente más grande del pop, que según topo que en sus últimos discos, hablando de sus sencillos que están sacando, es chistoso porque ya no está tampoco dentro de los 3 minutos y 4, sino que se queda en los 2 minutos y medio máximo, y que esa sensación de que sea tan poca la canción, o sea, que dure tan poco la canción, también al mismo tiempo creo que hace a la gente que la reproduzca muchas más veces, ¿no? A echarse una canción de 10 minutos. Ok. Entonces, ahí Carlos dice, bueno, es un producto que al final del día pues se podría consumir más veces. Es interesante y no, la vi en la entrega de los Óscares ponerle caras a medio mundo, pero la verdad es que nunca la he escuchado y le voy a echar una oreja, Carlos. Lo dejo como una recomendación. ¿Qué más se les ocurriría? O sea, no hay en realidad ningún elemento técnico que nos obligue a presentar la canción comercial en un formato de 3 o 4 minutos. Carlos dice, bueno, incluso eso se está reduciendo. ¿Qué otra cosa más se les ocurre? Y bueno, ahí al final de cuentas estamos hablando del mercado. Aris, ¿qué ibas a comentar? Pues yo podría decir que ya son estándares universales, ¿no? Porque generalmente se consume más una canción que dure 2, 3, hasta 4 minutos máximo, que una canción que dura 7, 10 o 11 minutos. Generalmente la canción que dura ese lapso de tiempo te aburre y no la escuchas. Y por lo tanto, si tú quieres generar el consumo de una cierta canción en la gente, entonces tiene que ser un estándar más más corto para que así la gente la pueda escuchar y no la aburre y no la aburra y entonces tenga que cambiar de canción. Así es, Aris, y fíjense bien, es muy interesante Julieta, adelante Julieta. Sí, yo pienso que también no solo tiene que ver como con que el tiempo sea que, como dice Carlos, ¿no? Que se reproduce más y se vende más, sino que también es un contexto pues más digerible, ¿no? A una canción de 10 minutos y entonces pues el hecho de que sea como más digerible para la gente pues hace que también compren más. Ajá, entonces tiene que ver con consumo. Y lo que yo siento a partir de lo que ustedes están proponiendo es, si ustedes analizan, ¿no?, el acercamiento que tenemos el día de hoy con los productos culturales, o sea, no es nada más una bronca del campo de la música. Ustedes piensen que hace 40 años, si tú ibas, no sé, a estudiar economía a la UNAM, te iban a dejar leer El Capital, ¿no? Y te tenías que echar por lo menos el primer volumen del Capital, que es el que verdaderamente escribió Marx. Los otros 2 volúmenes los sistematiza Engels, ¿no? Pero ahora ya no te piden que leas El Capital, ahora te van a pedir que leas un paper que se publicó en una revista especializada de un cuate que ha leído un montón y que pues, sintetizó y pone ahí sus ideas sobre El Capital de Marx. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, a nivel de cómo consumimos el día de hoy, de cómo nos acercamos a la cultura, sustituimos, por ejemplo, al libro con el artículo científico. Que los artículos, por ejemplo, en el campo de las ciencias duras, como la física, tienen entre 5 y 8 páginas. Ajá. En el caso de las ciencias sociales, los artículos de investigación pueden tener pues casi siempre la longitud estándar son entre 8,000 y 10,000 palabras.
que son aproximadamente 20 horas, ¿no? Pero no sé ustedes qué tanto cine vean, pero yo doy clases en otras escuelas y cuando les pregunto, oigan, ¿han visto estas películas? Su generación, y voy a generalizar nada más con fines expositivos, pues como que, no sé, o sea, prefieren como formatos más cortos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de consumo televisivo, cuando hablamos, por ejemplo, de lectura, cuando hablamos de distintas cosas, nos damos cuenta que hay una tendencia, ¿no? Como a dedicarle menos tiempo al consumo de cultura. Entonces, paso menos tiempo escuchando una canción, paso menos tiempo leyendo, paso menos tiempo dedicándole a una película o a una serie de televisión. Creo que podríamos inscribir esto que le ocurre a la canción comercial en el marco, ¿no? O en un contexto en donde cada vez los productos culturales demandan menos de nuestra atención, ¿no? O sea, demandan menos esfuerzo, cada vez los consumidores buscan ya productos que estén como muy digeridos, ¿no? No tengo ganas de sentarme a escuchar qué significa que un compositor esté ahí como 1 minuto y medio con una línea, no sé, con una línea melódica y que de repente vaya incorporando como ciertos elementos, ¿no? Entonces, hay un conjunto de factores extramusicales, por ejemplo, que regulan la producción de la canción popular, hablando específicamente de eso. Entonces, miren, para ir avanzando, María de Jesús, adelante. Bueno, es que con respecto a lo que está hablando ahorita, me llegó la idea de que, no sé, bueno, no sé si tengo mucho que ver, pero sí han visto la película de Bohemian Rhapsody, cuando hay una parte que, bueno, el actor que hace Freddie Mercury hace un hincapié a esto que dice usted de que cómo pueden escuchar una canción que dure menos de 3 minutos o una canción que esa canción dura como 6 minutos, creo, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues sí, el tipo le dijo, no, pues eso no vende, eso no, pues sí, no, nadie le va a hacer caso. Y pues este tipo, pues sí dijo, no, pues es que sí, o sea, va a haber gente que pues le guste la música clásica, le guste la combinación y todo esto. Y también al respecto de otro de lo que dice de que pues los formatos con menos tiempo, pues igual se puede ver mucho en series, ¿no? Porque, por ejemplo, en Netflix hay muchas series cortas de, no sé, de 4 capítulos y ya se acabó la temporada, por decirlo de una manera. Y mientras que, por ejemplo, en la tele, pues en las novelas normales que son antes, que son capítulos de 200, ¿no? De 200 partes. Entonces, pues sí, ¿no? Como que vamos, en vez de ir sumando, ay, no, pues sí, está más interesante, pues se va restando y siempre hasta puede que algún día sean de 2 capítulos o menos, ¿no? Entonces, pues ya era todo. Sí, no, totalmente de acuerdo, y lo que señalas es muy interesante, María, justamente, y fíjense, ¿no? Yo no voy a establecer como una jerarquía, hablando específicamente de música, creo que cuando uno se confronta con cierto tipo de músicas, esas músicas te interpelan de alguna manera, ¿no? Te dicen ponme atención. O sea, si uno escucha cierto tipo de músicas y no sé, yo no soy como muy fan de Radiohead, pero tengo como muchos cuates que consideran que Radiohead son súper vanguardistas y no sé qué, y uno dice, bueno, pues le voy a poner atención, ¿no? U otro tipo de músicas, ¿no? Que te interpelan en otro nivel, ¿no? Y quizá el día de hoy vivimos en una sociedad en donde la música nos interpela, y nos interpela en otro tipo de escucha, ¿no? O sea, cuando ustedes piensan, por ejemplo, con lo que ocurre en todos estos espacios en donde hay música de fondo, los centros comerciales, los restaurantes, por ejemplo, pero que no es música que esté ahí para que la escuches, porque si tú estás en un restaurante, la idea de la música no es que te pongas a escuchar la música, la idea de la música es que te sientas a gusto
para que estés consumiendo más, para que estés platicando con la persona y pues al final del día pagues una cuenta más cara, ¿no? O sea, la idea de la música de fondo no es que te pongas ahí, que estés horas analizando cuáles son las implicaciones de que el autor utilizó cierto tipo de instrumentación o cierto tipo de recursos melódicos. Entonces, sí creo que los productos culturales el día de hoy nos interpelan, generan en nosotros otro tipo de escuchas, ¿no? Pero bueno, miren, vamos avanzando rápidamente. Hay unas láminas que yo les quiero presentar así de manera muy breve para que rescatemos algunos puntos de esto que nos señala Blacking y quizá que recuperemos algunos ejemplos. Entonces, aquí va. Espérenme tantito. Aquí está. Listo. Okay. Bueno. ¿Qué entonces podemos rescatar? Y la verdad es que afortunadamente veo que ustedes recuperaron ahí como algunos aspectos que son bastante centrales del texto. ¿Qué cosas podemos recuperar de este texto? Aquí va, pues. Y siéntanse en libertad de ir comentando, de ir complementando. Hola, ¿me escucha? ¿Sí? Hola. Escuchamos, Josías. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, ok, es que no estaba conectado al micrófono. Pues bueno, un poco entrando ya al análisis de Blacking, comienza a hacer una pequeña diferenciación, ¿no? Ajá. Ya propiamente dentro de la práctica musical que se lleva a cabo, pero comienza diciendo que en la sociedad venda no se excluye a nadie de la práctica musical, ¿no? Y pues solamente excepto aquellos casos en los que algún individuo no pertenece al grupo social, ¿no? Pero bueno, comienza siendo una diferenciación entre música que llevan a cabo la gente adulta de este pequeño grupo, bueno, igual no tan pequeño, ¿verdad? Hay una diferenciación entre la música que llevan a cabo la gente adulta. Hay música que lleva a cabo también los niños, y en ese sentido, pues menciona que desde muy pronto los niños comienzan a acercarse, a estar ahí cerca en el momento en el que está apareciendo el acto, ¿no? La práctica musical. Se acercan a los adultos, algunos se acercan a las mujeres que en este caso toman el mando de tocar el instrumento del tambor, y están ya desde muy temprana edad siendo influenciados, ¿no? por esto que pasa a ser como parte de su día a día, como parte de su alimento, de su práctica común. Y bueno, en un primer momento menciona Blacking que él pensaba, no sé si él pensaba, no lo pone tanto así, pero por sentido común sentía una diferenciación, o veía una diferenciación entre la música adulta de la música de los que llevaban a cabo los niños, ¿no? Y veía ahí una división, o todavía no alcanzaba a ver
una relación que posteriormente va desenvolviendo, ¿no?, a lo largo del texto, pero bueno, propiamente menciona cómo es que, si bien dentro de toda la cultura venda se da cuenta de que hay ciertos patrones estructurales de la música que se repiten, hablando rítmicamente de los instrumentos, por decirlo así, comienza a ver él comienza a notar que el tono lingüístico que llevan a cabo cuando la música se lleva a cabo es un papel muy importante, ¿no? Porque menciona que los patrones tonales de la lengua, propiamente de la lengua venda, tienen ya, pues ya valga la redundancia, ¿no? Ya traen en sí una tonalidad de las palabras. De hecho, por ahí recuerdo haber visto un video en YouTube que se llama Foley. No sé si lo haya visto alguien de aquí del grupo, de usted, profe. No, yo no. Bueno, en ese video se llama Foley. Hay una explicación propiamente de este tipo, ¿no? Cómo es que un cuate está haciendo un documental. El video dura como 20 minutos y él comienza a hacer una grabación poniendo mucha atención en cómo hablan, ¿no? Entonces cuando en el video se ve cómo están hablando, pero no alcanzas a diferenciar si están hablando o están cantando, porque la misma tonalidad de cada palabra que están diciendo, esa no recuerdo qué grupo es, pero también son africanos, pues llevan como una melodía, ¿no? O sea, están hablando, pero a la vez están cantando, ¿no? Entonces, Blacking pues menciona algo así, ¿no? Dice, cualquier cambio tonal en las canciones cambia completamente el sentido, ¿no? Y es ahí donde se empieza a dar cuenta de que lo que están diciendo, además de lo que están diciendo, del significado de cada canción, que por ejemplo algunas pues tienen que ver con la vida del diario de las personas, de cualquier actividad, ya sea rudimentaria o técnica, o tiene que hablar de las emociones o de alguna festividad. Cualquiera de ese tipo de especies de músicas se ve completamente reflejado que están ahí, están reflejando ahí su cultura. La cultura tiene una relación muy importante, porque él menciona ahí que hay música para el trabajo, música para hacer comida, o sea, música para cualquier cosa que están haciendo ellos tiene una relación. No es como tal, por ejemplo, la música la música occidental, ¿no? Que es pues música que se exhibe, que se lleva a cabo en un escenario, que tiene otra función, ¿no? Que por ejemplo se industrializa, se cosifica de cierta manera. Ahorita lo que hablaban, pues es otra función de la música. La música occidental lleva otra función, pero en este sentido los Venda están dándole otra función a la música. Es un medio para poder expresar el pensamiento, expresar las emociones que llevan a cabo día a día y la experiencia que están llevando a cabo con su contexto, ¿no? Hasta ahí mi comentario. Así es, Josías. Y a partir de lo que comentabas, yo pensaba un poco en la aparición de algunos géneros urbanos. No recuerdo quién aquí quería ver lo del dub, por ejemplo. Creo que ahí en algún momento habían mencionado que a alguien le interesaba esto del dub o del reggae, por ejemplo.
Pero si nosotros pensamos, por ejemplo, cuáles son las condiciones sociales en las que emergen algunos géneros, como podrían ser el reggae, por ejemplo, como podrían ser los sound systems en Jamaica, como podría ser el hip hop, y nos vamos a dar cuenta justamente que la manera en la que se van articulando estos discursos musicales, estos discursos sonoros, dependen estrechamente de las condiciones sociales en las cuales se estaba haciendo música. Vamos a pensar, por ejemplo, en los sound system o en la cultura del sampleo. Sí tienen claro como a qué se refiere el sound system o el sampleo. Como tomar un pedacito de alguna pieza musical y usarlo para alguna canción, como sí, algo así. Así es, Úrsula, totalmente. Como de hecho ocurre en el hip hop. Entonces, en el hip hop, por ejemplo, y eso ocurrió a principios de la década de los 80, tú agarrabas 4 compases de una canción de James Brown, y lo ponías a tocar, ¿no? Hacías un sampleo, lo ponías una infinidad de veces, sobre eso le ponías, no sé, ahí sampleabas otra cosa, le ponías una letra, y ya tienes un disco de Public Enemy, por ejemplo, ¿no? O sea, lo estoy caricaturizando, porque de hecho así eran los procesos creativos en la década de los 80, ¿no? Entonces, esta idea de retomar un pequeño fragmento de una canción, reproducirlo al infinito e insertarlo en un nuevo contexto, ¿no? Pero además en contextos sociales en donde los jóvenes afroamericanos no tenían acceso a una formación musical especializada, no tenían acceso a instrumentos musicales, vivían en condiciones de marginación y de pobreza, y entonces entendemos que a partir de ese conjunto de coordenadas socioculturales se haya desarrollado una práctica musical como el rap, pero que incluso va a resonar, ¿no? como en los aspectos de las letras. No sé si ustedes piensan, por ejemplo, en este famoso gangsta rap, que sí habla de delincuencia, habla de narcotráfico, habla de hiperconsumo, según lo plantean Sayak Valencia, por ejemplo, y Gilles Lipovetsky, ¿no? Pero es que de alguna manera, justamente en estas letras, pues están resonando las condiciones sociales en las que vivieron estos creadores, en las que vivieron estos jóvenes en la década de los 70 y de los 80 y de los 90, ¿no? Y otro tanto ocurre, por ejemplo, con el caso de los sound system en Jamaica. Sí saben qué es un sound system, ¿no? Sí. No, yo no. Ok. Hagan de cuenta que en el reggae, pues es un DJ, ya hagan de cuenta, ¿no? O sea, era muy común, por ejemplo, que en Jamaica, en la década de los 50, como no todos los jóvenes en Jamaica tenían para comprar instrumentos musicales y para tener su banda y para volverse Bob Marley y que te tocaran en tu país y que pudieras hacer giras a los Estados Unidos y posteriormente a Inglaterra, lo que ocurría es que se armaban como unos, pues tenías a un DJ, por ejemplo, ¿no? Que traía como varios viniles, y sobre el vinil, sobre esa pista, pues teníamos un cantante que iba improvisando una letra, ¿no? Y evidentemente, pues un sistema de sonido, unas bocinas así grandototas, pues hagan de cuenta como el sonidero de Jamaica, ¿no? Entonces están las bocinas, está un cuate que está poniendo tracks y está un cuate que está improvisando sobre las pistas de canciones de Bob Marley, de Peter Tosh, de Toots and the Maytals y de un montón de otros músicos de reggae, ¿no? Nuevamente, cuando nosotros pensamos ¿por qué se origina el reggae con estas características en Jamaica? Pues hay un conjunto de condiciones socioculturales que están resonando justamente, ¿no? Y
¿Y cómo era posible, ¿no?, que Bob Marley hiciera una canción como esta de Get Up, Stand Up, que solamente tiene un solo acorde? Toda la canción, toda la canción está tocada sobre un si menor. Ajá, pero bueno, el cuate pues tenía mucha inventiva para ir orquestando, para meter soniditos con los teclados, para meter voces, etcétera. Pero vaya, están resonando en las estructuras musicales un conjunto de patrones socioculturales, un conjunto de condiciones socioculturales. Ajá. Ahora, de todo lo que, de lo que comentaba Josías, que más o menos pues también aparece aquí en esta lámina, algo muy interesante, fíjense bien, es que cuando nosotros estamos trabajando el análisis de una práctica musical, deberíamos tener en cuenta que muchas veces los distintos grupos humanos no han elaborado una teoría musical formal que explique, por ejemplo, las relaciones entre los distintos sonidos que utilizan. Cuando nosotros vamos al campo no debemos ir pidiéndole a las personas que nos expliquen las cosas en términos de notas, en términos de intervalos de la música occidental, en términos de armonía. Porque de hecho Blacking señala en el texto que es muy frecuente que en sociedades como la Venda, en realidad la música esté clasificada de acuerdo con los usos o funciones sociales que tiene. Canciones para el nacimiento, canciones para los niños, canciones para la juventud, canciones de poder, canciones que se utilizan con fines rituales, canciones que se utilizan para la cacería, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, algo también que es muy importante y que Josías lo recuperó, pero yo lo apuntalo porque eso es fundamental para un curso como este que estamos tomando de antropología de la música, es que a partir del trabajo con los Venda y a partir del trabajo con otros grupos, Blacking llegó a la conclusión de que en realidad todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, nacemos con una cierta musicalidad, y esa es quizá la parte en donde los antropólogos y antropólogas estaríamos menos de acuerdo con Blacking, ¿no? O sea, con proponer que todos los seres humanos tenemos como una suerte de sentido musical. La verdad es que yo estoy bastante de acuerdo con Blacking, ¿no? O sea, ahí lo que hay que entender es que la musicalidad, se puede entender desde distintas coordenadas. Yo tengo una compañera del doctorado que ella estaba haciendo antropología de la salsa y siempre me decía, es que yo no sé música y que no sé qué, y yo le decía, oye, a ver, pero espérame, ¿tú sabes bailar? No, pues sí sé bailar. ¿Puedes identificar dónde hay un obligado en una canción? Sí, porque pues eso es lo que te marca cuando vas a dar una vuelta. ¿Puedes identificar cuando hay una descarga? No, pues sí lo puedo hacer. Oye, ¿y tú conoces las claves de la salsa? Sí, pues sé que existe esta clave y esta otra clave, ¿no? Entonces, resultaba que a pesar de que Edna no podría darme una clase de teoría musical en el sentido occidental del término, o sea, capaz que no me puede explicar cuáles son las notas de la escala cromat, de la escala, se me fue el nombre, y no me puede hablar de los acordes, etcétera. Eso no significa que Edna no tenga una comprensión corporal de una música como la salsa. Uno diría, bueno, es que las personas, por ejemplo, las personas que bailan slam, que hacen slam en un concierto de metal, no tienen una musicalidad. Híjole, yo creo que sí la tienen, ¿no? O sea, sí la tienen porque las personas, por ejemplo, pueden identificar cuando tienen que ir, como cuando se tienen que mover más rápido,
Cuando hay cambios de ritmo y la música baja de ritmo, ellos se mueven más lento. Es decir, hay una resonancia entre lo que está ocurriendo en el discurso sonoro y lo que las personas están haciendo con su corporalidad. Entonces yo diría, hay ahí una musicalidad que estas personas han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Y esa es una cosa que a mí siempre me ha parecido profundamente atractiva de la obra de Blacking, ¿no? O sea, este reconocimiento de la musicalidad que evidentemente está condicionada por el contexto cultural, ¿no? Yo no le voy a pedir, fíjense bien, yo no le voy a pedir a un violinista de son huasteco, que toque como tocaría un violinista con formación clásica que toda su vida ha estudiado los caprichos de Antonio Vivaldi. No tendría sentido. No tendría sentido porque, como comentaba hace rato también su compañero Josías, ¿no? La música en Occidente está diseñada fundamentalmente para el consumo, en un formato escénico, en donde de un lado están los ejecutantes y del otro lado está el público pasivo, ¿no? Pero para mí es innegable que tanto el instrumentista experto que lleva toda su vida formándose para poder tocar el violín tiene un cierto tipo de musicalidad, como la tiene el compa que hace son huasteco. Lo que pasa es que organizan su práctica musical con arreglo a parámetros distintos. Y creo que quizá lo había escuchado Josías y capaz que también por ahí lo había escuchado Úrsula. Hagan de cuenta que la gente, por ejemplo, que hace son jarocho, cuando tú llegas a hacer trabajo de campo y le dices, es que yo me dedico a la antropología de la música, y les dices, oye, ¿te puedo grabar? Le dicen, oiga, maestro, pero ¿quiere que nos afinemos o tocamos así como tocamos nosotros, no? Es decir, estas personas entienden que las personas que trabajan en la academia organizan su práctica musical y organizan su escucha con arreglo a ciertos parámetros. Entonces, si les dices, no, pues sí, afinen, ya agarran y sacan el afinador y afinan así sus instrumentos, pero si no, pues es una cosa que a ellos no les preocupa, que no les preocupa como mucho. Y eso no quiere decir que toquen desafinado. Eso quiere decir simplemente que su práctica se rige por criterios estéticos que son distintos a los criterios que rigen la práctica de los músicos profesionales en las sociedades urbanas. Entonces, les digo, a mí esa reivindicación siempre me ha parecido muy valiosa de parte de Blacking, ¿no? Reconocer la musicalidad que todas las personas van desarrollando a lo largo de su vida, nuevamente en contextos específicos. No podemos pedirle a un niño que tiene 12 años, que lleva 6 años estudiando en centros de iniciación musical, pues no podemos esperar las mismas habilidades musicales de un niño que ha recibido clases en su escuela particular con su flautita Yamaha y en donde le han enseñado Martinillo y otras canciones, ¿no? O sea, evidentemente van a desarrollar habilidades musicales diferentes, pero van a ser habilidades musicales que responden al contexto en el que viven. Ahora, de ahí se desprende otra conclusión. Cuando nosotros hacemos antropología de la música, una parte muy importante de nuestras indagaciones tienen que ver justamente con entender cuáles son los parámetros que rigen la práctica musical de las personas con las cuales yo estoy trabajando. No si a mí me gusta la música, no si a mí me parece que la música es ruidosa, si me parece que es armónica, si me parece que es terrible, sino cuáles son los parámetros musicales que están utilizando las personas para organizar su práctica musical. Ok.
Esto también ya lo habían comentado, me parece que lo comentó Isaac y lo comentó Josías, ¿no? El hecho de que la música en los Venga, por lo menos, se va adaptando a las capacidades que tienen los individuos, y reconozcamos, porque esto también es fundamental, ¿no? O sea, no nos vamos a encontrar con que en gran parte de las culturas no existen estos sistemas formales de transmisión del conocimiento musical. No tenemos que buscarlos, ¿no? Y si nosotros nos encontramos con que las personas aprenden de una manera informal o aprenden a través de la imitación, no hay que conceptualizar esa situación como un déficit. Es que ellos no tienen una notación musical y entonces son unos primitivos, son unos salvajes. No. Tenemos que entender justamente cuáles son los mecanismos para la transmisión del conocimiento musical, ¿no? Bueno. ¿Sí? Bueno, respecto a lo que están comentando, creo que en este caso lo que aporta Blacking es precisamente pues el análisis, pero a partir también de los procesos de significación, ¿no? Que te puede dar la experiencia en las prácticas, ¿no? O bueno, en la práctica que están haciendo musicalmente, ¿no? Pero que también conlleva en sí pues las transformaciones, ¿no? Como anota ahí tomando la teoría de Lévi-Strauss, ¿no? Las transformaciones, los modelos de las danzas acompañada por flautas y de caña y en el lenguaje de la infantil, ¿no? Como estas transformaciones tienen significan ya en el proceso de significación, ¿no? Que también puede ser una significación emocional, ¿no? Más allá de la significación inmediata de su contexto cultural, y no así en el texto. Y bueno, ahí aún profundizando un poco más, pues tiene que ver también con esta memoria, ¿no? Y el lenguaje como un patrón cultural en sí mismo, ¿no? Bueno, en sí mismo respecto a la música, ¿no? Y cómo pues están relacionadas estas, ¿no? Con las formas culturales. Así es, Marta. Es muy pertinente lo que estás comentando. A ver, déjenme ver dónde andábamos. Y sí, creo que faltaría añadir una viñeta. Me parece que sí lo comenta Blacking al principio del texto y yo lo pasé por alto, pero qué bueno que lo comentas, Marta, porque justamente también pensar la música en términos de la significación, ¿no? Pero no en términos de la significación que tiene para la persona que está haciendo antropología de la música. Y aguas, ¿no? O sea, yo no les estoy diciendo ni estoy yendo en contra de las interpretaciones que pueden formular ustedes como etnólogas, como etnólogos de los fenómenos musicales. Pero sí deberíamos poner en primer lugar, ¿no?, los procesos de significación colectivos que se construyen alrededor de la práctica musical y las explicaciones nativas que se construyen alrededor de esos procesos de significación. Y esta otra cosa que comentas que es muy interesante, ¿no?, y que podemos leer en un libro de un filósofo francés que se llama Jean-Luc Nancy, el libro se llama A la escucha, que tiene que ver con romper esta idea, ¿no?, de que los procesos de significación, de que los procesos de significación siempre se pueden reducir a una significación lingüística, porque como bien comentas, cuando estamos hablando de prácticas musicales, ¿no?, un elemento fundamental de la significación en la música, dice Leonard Meyer, es la comunicación de las emociones, ¿no? Pero nuevamente no de las emociones en términos universalistas, sino de las emociones como reacciones afectivas
que se facturan, ¿no? Colectivamente. Entonces, también es interesante e importante esto que estás señalando. Ahora, bueno, ya vimos algunos aspectos de esta lámina. Aquí al final aparece esta idea, ¿no? De entender la música en el contexto cultural, que ahí es donde les digo, está la reacción de Blacking hacia la musicología que se venía haciendo hasta la década de los 50, que trataba de entender la obra musical en términos de estructura musical. Y John Blacking nos dice, voltemos a ver lo que está pasando alrededor, qué está pasando en la cultura, para que podamos entender mejor los patrones musicales. Espérenme, entonces, ahora... Hablando específicamente de la música de los Venda, esperen, aquí está, ya. No. A ver, nuevamente, espérenme. Ahí está, ahora sí. Ok. Entonces, hablando específicamente, ¿no? de la música de los Venda, y pensemos cuáles son las cosas que podemos extrapolar para nuestros propios proyectos de investigación. Lo que hace Blacking cuando está tratando de dar cuenta de las canciones, de estas canciones infantiles, es tomar como referencia dos grandes niveles analíticos, ¿no? Un marco que tiene que ver con la totalidad de las prácticas musicales Venda, es decir, para entender por qué los niños recurrían a ciertos patrones melódicos, a ciertos patrones rítmicos, Blacking escuchó y trató de entender qué es lo que estaba ocurriendo en otros campos de la música de los adultos, por ejemplo, esta música del Shikona, que es una danza nacional en el caso de los Venda. ¿Ah? Entonces, el marco más amplio de las prácticas musicales, pero también Blacking estuvo atento de expresiones que no necesariamente son exclusivamente musicales. Una danza, por ejemplo, que típicamente pues, es una práctica musicodancística en donde vas a encontrar elementos propiamente sonoros y elementos que tienen que ver con la corporalidad y que tienen que ver con el movimiento del cuerpo. Entonces, él pone como estos dos grandes planos que nosotros podemos utilizar para entender una práctica musical. El conjunto amplio de las prácticas musicales de una comunidad y por otro lado otras prácticas artísticas, otras expresiones, ¿no? Que no necesariamente son musicales, entre las cuales entre los Venda por lo menos pues destacaría la danza. ¿No? Algo interesante que Blacking encontró de los niños Venda es que en una medida muy importante el estilo de las canciones infantiles dependía de algunas variables socioculturales, justamente el contacto que los niños tienen desde pequeños con el Shikona, y por otro lado el proceso de socialización, cómo son criados, con quién pasan el tiempo, qué cosas escuchan cuando son pequeños, etc. Y finalmente, ¿no?
A ver, esperen. Ah, ok, sí está. No. Y bueno, un poquito lo que esta primer viñeta no le hagan caso, ¿no? Un poco lo que Blacking está tratando de hacer es superar estos análisis funcionales de la música en donde pretendemos explicar una obra a partir de la lógica que le es inherente, que es lo que decíamos que hace la musicología durante la primera mitad del siglo XX, ¿no? Hay como varias propuestas interesantes, ¿no? Que podemos desprender de la obra de Blacking. La primera de ellas tiene que ver con la unidad temática, ¿no? De ciertas expresiones musicales en las culturas tradicionales. Es decir, cuando nosotros pensamos las canciones de los niños, las canciones que se utilizan en el nacimiento, que se utilizan durante el embarazo, que se utilizan cuando las personas van a contraer matrimonio, nos vamos a encontrar con que ese tipo de géneros musicales comparten ciertos rasgos estilísticos. De hecho, si ustedes piensan una música como el son jarocho, se van a encontrar con que independientemente de la diversidad de temáticas que se pueden abordar en las letras de son jarocho, de la diversidad de contextos en las cuales se puede ejecutar el son jarocho, ¿no? A nivel estilístico Se pausó. A ver, espérenme tantito, denme un minuto. Perdón, pero quiero ver qué onda con la red. A ver, ¿hasta dónde me escucharon? ¿Dónde se perdió
¿Dónde se interrumpió? Estabas poniendo el ejemplo del son jarocho. ¿De qué, Carlos? Del son jarocho. Ah, ya. Ok, sí. Les decía entonces que nosotros nos vamos a encontrar, ¿no?, con que en un género como el son jarocho hay ciertos elementos estilísticos que van a ser distintivos, ¿no? Es de lo que nos habla Blacking, y bueno, yo entendería que para ustedes pues no debe ser como tan preocupante plantear un análisis en estos términos, ¿no? En donde ustedes den cuenta justamente del estilo de un género musical. Déjenme ver dónde quedó la presentación. No, esto no es. Bien, ahí va otra vez. Entonces, miren, para irnos a un pequeño receso de unos minutos, aquí está. Creo que esta discusión, ¿no?, de Blacking se puede resumir en un esquema muy sencillo, en donde nosotros reconozcamos lo siguiente. Si ponemos en el centro de este esquema una práctica musical cualquiera, ¿no? Y aquí yo puse un cello, me imagino que es un cello, simplemente por representar ahí un instrumento que se utiliza en una cierta tradición para hacer música. Si nosotros ponemos en el centro al cello, el análisis cultural de la música que Blacking nos va a proponer sí implica entender un poco cómo está funcionando la estructura sonora, pero yo les diría, es algo que no les debería preocupar a ustedes en sus proyectos de investigación. Es decir, quien vaya a hacer un análisis del metal, ¿no?, o de los sonideros, yo sí les diría, no se preocupen, o sea, no hay que hacer un análisis en términos musicológicos de cuáles son los elementos estilísticos distintivos del metal. Ajá. No es necesario, o sea, Blacking lo hace y algunos etnomusicólogos lo hacen pues porque así es la formación que ellos reciben, ¿no?, desde que están haciendo el pregrado. Pero que al lado de esos factores musicales, y esto es lo que estimo muy importante para un curso como este de antropología de la música, es que nosotros tengamos en cuenta todos estos factores extramusicales que están condicionando a una práctica musical específica. Y aquí podemos poner un montón de cosas, o sea, podemos poner desde los valores de una sociedad, podemos poner a las grandes industrias culturales, podemos poner incluso, ¿cómo se llama? Podemos poner cuestiones que tienen que ver con política o con poder. No sé si ustedes han escuchado a un grupo que se llama Las Centellas, que tocan surf. No, yo no los he escuchado. No, Úrsula, ¿tú no has escuchado a Las Centellas? No, pero yo creo que ha de tener que ver con una presentación de tesis a la que yo no fui, que era de surf. Ajá. No sé, pero no, yo... Bueno, estas chicas es una banda de 3 mujeres que tocan música surf, ¿no? Y en algún momento yo vi una entrevista que le hacían a la guitarrista, que por cierto toca bastante bien, y lo que explica ella y que han explicado muchas mujeres que han tratado de meterse a la escena del rock es que
como mujer siempre tienes que hacer un doble esfuerzo, ¿no? Porque históricamente pues se ha considerado que las mujeres no tienen las mismas habilidades para ser buenas ejecutantes, por ejemplo, en la guitarra, ¿no? Pero yo quisiera pensar que en realidad no es que haya pocas mujeres porque tenían pocas habilidades para hacer música, ¿no? Más bien por la manera en la que... Ajá. Ay, perdón, ya vi quiénes son. Sí, estuvieron en un festival de música garage el año pasado. Sí, ya sé quiénes son también. Sí, son bastante conocidas en el circuito musical independiente. Ya. Y además tocan muy bien, o sea, la verdad es que creo que sin que el surf sea como mi género favorito, de lo que yo he escuchado recientemente, a ver, Aris comentaba algo interesante. A ver, déjenme, ahorita recupero el comentario. Les decía que creo que son como de son como de los grupos que tienen más propuesta el día de hoy en la escena del surf, justamente. Y lo que explicaba una de sus integrantes es que como mujeres siempre les toca hacer un doble esfuerzo, ¿no? Para demostrar que ellas están ahí justamente por el trabajo que han hecho, ¿no? O sea, por el empeño y la dedicación que le han puesto, y no por otras cosas, ¿no? Hace poquito, también hace como 2 semanas, estaban entrevistando a una de las integrantes de las Fucking Bitches. Las estaban entrevistando, creo que ahí en Radio UNAM, en el 96.1, y ella decía, pues es que cómo nos ha costado trabajo convencer a la banda de que estamos aquí por chamba, ¿no? Y no porque hayamos accedido a tener relaciones sexuales con managers o con banda que anda en la escena, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, es que en realidad la participación de las mujeres y estos espacios marginales que se han ido ganando las mujeres tienen que ver con un conjunto de normas y con un conjunto de socioculturales que pensaban a las mujeres en calidad de, no sé, como confinadas a cierto tipo de posiciones, ¿no? La vocalista, por ejemplo, bajistas, pero pues comportándose de ciertas maneras, o las groupies, por ejemplo, y costaba como mucho trabajo entender pues que las mujeres pueden ser, que las mujeres son buenas ejecutantes como lo pueden ser los hombres, ¿no? Y que te vas a encontrar buenos y malos ejecutantes de los dos lados, ¿no? Bueno, este sería un ejemplo, ¿no? De un factor extramusical que impacta cómo está funcionando una escena. Y el segundo ejemplo que podría mencionar ahorita, pues tiene que ver justamente con el ejercicio del poder y cómo en determinados momentos de la historia se ha ejercido censura sobre distintos géneros musicales. Lo que le ocurre el día de hoy al reggaetón, ¿no? Que de repente hay gente que dice, no, es que hay que impedir que los niños escuchen reggaetón y hay que censurar al reggaetón. Bueno, esa es la historia de la música popular a lo largo del siglo XX, ¿no? Se dijo del danzón, por ejemplo, se dijo del rock, se dijo de la salsa, se dijo de un montón de géneros musicales que había que censurarlos, porque pues a las buenas conciencias, a los que están en el poder, pues estimaron que eran expresiones musicales pues que no son dignas de ser escuchadas más que por ciertos sectores marginales, ¿no? Entonces, eso es para que nosotros tengamos en cuenta precisamente estos factores extramusicales que condicionan a una práctica musical. Y el comentario de Arisdel Cinera, incluso en el metal, se tiene el tabú de que el metal y el rock solo es para hombres, por ser una música muy estridente y fuerte. Así es, Arisdel, si no, Bueno, miren, vamos a tomarnos 10 minutos de descanso, regresemos a las 12 para cerrar la discusión del día de hoy. Tomémonos de aquí a las 12
A las 12 veremos un pequeño video, lo comentamos y cerramos la sesión del día de hoy. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Sí. 13 minutos y nos vemos de regreso. Gracias, profe.